En Primera de Crónicas 10, vaya al versículo 1. Dice así la palabra del Señor: los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Primera observación que usted tiene que hacer, hermano, es usted tiene que esforzarse por entender los tiempos del Señor. ¿Y por qué esto está en Primera de Crónicas y de qué se trata este libro? ¿No? ¿De qué se trata este libro? Porque una cosa que le puedo compartir, querido hermano, es que muchos de los pasajes, de las situaciones que ha vivido el pueblo de Israel, son las mismas situaciones que afrontamos nosotros en lo personal, en lo familiar y en la iglesia. Y usted mira a lo largo de toda la hermosa palabra y encuentra periodos en los cuales se hacía todo lo bueno, pero también encuentra periodos en los cuales se hacía todo lo malo. Y sea lo bueno o sea lo malo, siempre hay una consecuencia. Si usted hizo lo bueno, la consecuencia es buena. Si usted hizo lo malo, la consecuencia va a ser mala. Entonces dice este versículo que los filisteos peleaban contra Israel. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Quién se acuerda quiénes eran los filisteos? ¿Qué recuerda? ¿Amigos o enemigos del pueblo de Israel? Enemigos acérrimos. Mire lo que encontré yo. Los filisteos eran un pueblo que era vecino al pueblo de Israel. Era un pueblo guerrero, belicoso, agresivo. Eran navegantes, trabajaban el hierro. En esa época los demás trabajaban el bronce, ellos ya trabajaban el hierro, entonces tenían una ventaja militar. Dice que ocupaban el territorio de Palestina entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿no? Es lo que actualmente conocemos como Siria y Líbano, para que usted entienda que este no es un libro. Este no es un libro más, esta es la historia del pueblo de Dios, es la historia del universo. ¿En qué año está usted? ¿2018 antes o después de quién? Después de Cristo. De Cristo. Entonces usted ya puede entender que este pueblo era enemigo del pueblo del Señor, y dice aquí, eran reconocidos enemigos del pueblo de Dios y tenían dioses como Beelzebú y Dagón. El más famoso de los filisteos, ¿quién es? El que más recordamos. Goliat. ¿Quién dijo Goliat? Goliat. Goliat. ¿Qué características recuerdan ustedes de Goliat? Era como yo, alto, mono, No, gigante de más de 3 metros. Era gigante de más de 3 metros. Sí. Entonces este pueblo era un pueblo de gigantes. Eran poderosos en las armas. Ajá. Trabajaban el hierro. Y siempre fue un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Versículo 2. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Entonces usted se pone a pensar, ¿cómo así que el rey de Israel, el primer rey de Israel, sale huyendo delante de los filisteos y fuera de eso es muerto con todos sus hijos? Y usted dirá, uy, ese Dios es malo. Pero lo que hay que entender que fue el hombre el malo, el que se separó del Señor, y a consecuencia de eso es que viene el mal. Si tú siembras con semillas buenas, tu cosecha va a ser buena. Y entonces en el versículo 3 dice, y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. ¿Se acuerdan del hierro y todo? Esas flechas eran de hierro. Entonces nuestro querido rey Saúl va huyendo con sus hijos, matan a sus hijos, y ahora él está herido. 4. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí.
Pero el escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Y se pone usted a pensar, ¿cómo es posible que el primer rey de Israel esté abocado a una situación extrema como esta, en la que se sienta cercado, en la que vea que han muerto sus hijos y tome la decisión de poner la espada en el piso, en la empuñadura, dirigirla hacia su vientre y lanzarse sobre ella? Unos dirán, qué hombre tan valiente. Otros dirán, si hubiera hecho lo que Dios le dijo, no hubiera estado en esa situación. ¿Y cómo sigue la historia? 5. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. ¿Qué necesidad había de eso? ¿Usted se imagina la carga del escudero, tener usted que matar con la espada al rey? Terrible. Y usted se imagina después que lo encuentren, el rey Saúl muerto y usted el escudero, ¿y usted qué pasó? ¿Qué necesidad había de eso? Vamos a ver, porque toda la palabra tiene una razón. 6. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. 7. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. ¿Hasta dónde puede llevarnos el pecado? ¿Hasta dónde el pecado de un hombre puede perjudicar a todas las personas que dependen de ellas? Por eso hoy celebramos con tanta alegría el cumpleaños 17 de esta iglesia, porque nuestros pastores han permanecido firmes. Amén. A pesar de muchas, amén, a pesar de muchas dificultades. ¿Qué hombre de la Biblia? Dígame un hombre de la Biblia al cual todo le haya salido bien. Dígame uno. No lo hay. A Jesús le fue bien. No. Jesús Lo entregó crucificaron. su cuerpo, Lo entregó crucificaron la también. última gota de su sangre por los asesinos, por su pueblo que no lo recibió, y que después resucitó y tampoco, y hoy tampoco. Entonces tenemos que reflexionar si nuestro pecadillo, ¿a cuántas personas fuera de nosotros mismos estará afectando? ¿Y qué consecuencias negativas puedan derivarse para nuestro grupo familiar, para nuestra iglesia, para nuestro país, para nuestro universo? Sigamos. Y sucedió, 8, sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. El que ganaba la batalla entraba y saqueaba, ocupaba las casas, quitaba todas las pertenencias, y a los que habían quedado vivos los remataba. Y aquí dice la historia que llegan los filisteos y encuentran los cuerpos de Saúl y de sus hijos, versículo 9, y luego que le despojaron, o sea que lo robaron, tomaron su cabeza, sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Usted imagínese esa escena en que está el cuerpo del rey Saúl, el cuerpo del rey de Israel. ¿Y qué hacen los filisteos? Él había dicho, uy, que no sea que la maldad me... ¿Se acuerdan que lo leímos? Que no sea que la maldad de ellos me alcance. Y resulta que le cortaron la cabeza, le quitan las armas y las llevan a sus templos, a sus ídolos. Entonces, ¿cómo fue enterrado el rey Saúl?
primer rey de Israel, el primer rey que Dios les había dicho, no pongan rey, no quieran ser como los demás pueblos, pero se empecinaron, porque el problema que tiene la figura del rey es que en ocasiones se puede interponer entre Dios y el hombre, y terminas tú creyéndole primero al rey que a Dios, y eso fue lo que sucedió aquí, como vamos a ver más adelante. 10. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagon. ¿Qué circunstancia más difícil, más humillante? Saber que la cabeza de tu rey está en un sitio pagano, rodeado de idolatría. Que esas armas, esas espadas, nosotros que entendemos cuál es el significado de la espada, estaban en ese templo. Una situación lamentable, una situación muy triste. 11. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes. Estos eran los hombres de los cuales nos hablaba el pastor Juan Carlos hace unos minutos. Se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl sin cabeza y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. ¿Qué tal que hubieran no ayunado después de eso? La pregunta es, ¿y si hubieran ayunado antes y hubieran caído en cuenta y no hubieran pecado y no se hubieran rebelado? Tal vez les hubiera ido mejor, tal vez hubiera tenido mejor destino el primer rey de Israel. Pero bueno, la circunstancia hizo que ellos se reunieran después de recuperar esos cuerpos, de enterrarlos. Tomaron la decisión de ayunar. Otra vez el pueblo empieza a centrarse, a recordar, a invocar la palabra que había sido dada. Amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y entonces el pueblo, en medio de esa tristeza, ¿no?, desalojado de su ciudad, invadido, perseguido, no hay cifras de muertos aquí, pero en esas batallas que eran a espada, hombre a hombre, la mortandad era grandísima, porque en esa época, como no había la ONU, la OEA, la FAO, la FIA, la FIFA, no había nada de esas cosas, usted tenía que ser un guerrero valiente y esforzado, porque no había quien lo defendiera. Usted se defendía y conquistaba al otro o perdía y lo robaban y lo sacaban. Entonces dijo que este pueblo empieza a reflexionar, y miren la palabra que llega en el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión. ¿Por su qué? Rebelión. Con que prevaricó. ¿Qué significa prevaricar? Prevaricar es ir abiertamente en contra de una ordenanza a sabiendas. Se han oído en la televisión que el juez prevaricó, que no se quede la toga. Ese es exactamente. Que entonces dice, Saúl por su rebelión con que prevaricó, ¿contra quién? Contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Entonces, la palabra empieza a mostrarnos allí cuáles eran las debilidades de nuestro querido rey Saúl. Él pertenecía al pueblo de Israel, pero tenía todavía ataduras de su vieja vida, la brujería, la hechicería. ¿Y cuál es la paga del pecado? Dice la Biblia. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. La muerte. Y entonces este versículo nos enseña que el rey Saúl
consultaba a las adivinas, iba donde las brujas, a la hechicería, pecado abominable ante los ojos del Señor, porque Él lo único que espera es que lo consultemos y pensemos en Él, que de Él es que viene toda la sabiduría, no de la hechicería. Y mira lo que dice el versículo 14, dice que en el anterior dice porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Y mire el versículo que viene ahí. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces la palabra está diciendo, ¿quién lo mató? ¿Lo mató Dios por causa de Dios o por causa de Saúl? De Saúl, Pues por causa de Saúl, porque cometió un pecado abominable ante los ojos del Señor. La hechicería, la brujería, era todo ese paganismo del cual estaba infestado y está hoy infestado el mundo. Y lo que el Señor había hecho era, lo que les había dicho era sepárense. Yo les doy a ustedes los mandamientos. No necesitan consultar más. En esa palabra está toda la verdad de lo que ustedes necesitan oír, saber, entender y hacer. Pero era el rey de Israel. Ahora, hermanos, sigue ahí. Primera de Crónicas 11. ¿Sí estamos ahí? Sí, señor. Muy bien. Entonces dice, Primera de Crónicas 11, versículo 1. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Entonces miren cómo esa experiencia nefasta de la muerte del rey Saúl, de sus hijos, del despojamiento de las ciudades, hace que el pueblo otra vez entre en ayuno, otra vez empiece a recordar cuál es su identidad, de quién fue que recibió la verdad. Y dice allí que todos se juntaron en David, en Hebrón. Versículo 2. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras David quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Ese era el hombre en el cual el Señor había puesto sus ojos. En David. Era en David, no era en Saúl. Pero repito, el pueblo se empecinó que los demás pueblos tenían rey y ellos también querían tener su propio rey. Versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces ellos recuerdan la profecía que había dado el profeta Samuel, que sería el hijo de Isaí, David, el que sería el rey. Y entonces ellos, después de toda esa situación negativa, es que ayunan, es que se reúnen y empiezan a recordar la palabra que el Señor les había dado. Pero repito, tuvieron que pasar por todas esas desgracias para recordarlo. Versículo 4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Ya hablamos de los filisteos al principio, ¿se acuerdan? Ahora hablamos de quiénes, de los jebuseos, otro pueblo tradicionalmente enemigo del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijeron a David? Aquí no entras. Y miren lo que dice el versículo 5. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Pero mire cómo termina ese versículo. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Entonces,
Fíjense cómo un mal líder puede guiar a su pueblo al fracaso. Y cómo un buen líder puede guiar a su pueblo a la victoria. Amén. Nosotros buscamos entendimiento y sabiduría en la palabra. Y en la medida en que la vamos entendiendo y va haciendo parte de nuestra vida y se va convirtiendo en esa palabra rema, podemos ser ese tipo de líderes que el Señor espera que seamos. Conocedores de su palabra, oidores y hacedores. Y me puse a estudiar acerca de las genealogías de los patriarcas. Y en todos los sitios donde investigué, siempre estaba el nombre de Saúl. En todas ellas aparece Saúl. Usted empieza a leer todos los padres y está mencionado Saúl. Porque la palabra también menciona lo bueno que hay que hacer y también menciona lo malo que no hay que hacer. Y cuando usted mira esa genealogía, ahí siempre le va a aparecer Saúl. Y cuando hacía yo esa genealogía y ese estudio, empezaron a aparecer los personajes en la palabra, ¿no? El primero, ¿cuál era? Adán. Adán. ¿Cómo definiríamos a Adán? ¿Cómo, lo hizo bien o lo hizo mal? Mal. Mal. Tan mal que perdimos la presencia de Dios en el paraíso. Allá no había la vivienda, allá no había arriendo, allá no había culebra, allá no había roncha, allá no había todo lo que hay aquí. ¿Cierto? Después miraba rápidamente a Noé. ¿Noé cómo lo hizo? Noé lo hizo mejor. Ah, bueno. Fue el único que se salvó con sus hijos, sus esposas. ¿Cierto? Después encontré a Abraham, el padre de la fe. ¿Cierto? El padre, ¿cómo la hizo él? Bien. Él la hizo bien. ¿Cierto? Que tu pueblo será como la arena del mar, como las estrellas del firmamento. Poderosa palabra. Y vienen Isaac, Jacob, con sus fallas. Ahorita más tarde hablamos de eso. Y José, ¿cómo lo hizo José? Pero ¿cómo fue la vida de José? La vida de José sí que fue dura, hermano. La vida de José sí que fue dura. Desde pequeño chocaba con sus hermanitos. Desde pequeño su padre le regaló una túnica de colores, es que dice, y eso causó herida en el corazón de sus hermanos. A consecuencia de eso lo vendieron y terminó, ¿se acuerdan? Donde el faraón preso. Llega donde faraón, todo con un propósito, como nos cantaba, no sé tu nombre, le dice la profe, Ginette. Como nos cantaba esa canción tan hermosa, qué tono, dificilísimo ese tono, felicitaciones, hermosísima. Y entonces todo eso tiene un propósito, porque él tiene que llegar a dirigir los destinos del mundo espiritual, económico, político, social de esa época, del gran imperio, que no hubiera sido nada si José no hubiera estado ahí. Porque él tuvo la revelación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Las espigas, gracias. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hizo José? Lo hizo muy bien. La interpretación de los sueños. Después de José, muy rápidamente. ¿Quién viene después de José? ¿Quién se acuerda? ¿Moisés? ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿No? Moisés fue antes. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Cómo lo hizo Moisés? Muy bien. Muy bien. Josué. ¿Cómo lo hizo Josué? Bien. Y ahora, ¿cómo lo hizo Saúl? Mal. ¿Cómo lo hizo Saúl? Muy bien. Antes de ellos mal. Entonces, a través de este
rapidísimo repaso y de estos personajes, usted puede entender los altibajos que tuvo el pueblo de Israel, los altibajos que tuvieron sus líderes, los altibajos que tuvo su pueblo, y cada uno de nosotros puede estar propenso, expuesto a pasar por las mismas tribulaciones si no aprendemos de esa historia que fue escrita para nosotros, para nuestro crecimiento. ¿Y eso dónde está? En Primera de Crónicas. Está a continuación de las genealogías. Está precisamente después de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que usted cuando las lee, son unos libros que no son para, digamos, la lectura de todo el mundo. No porque no estén disponibles, sino que a veces no nos gusta aprender de la historia, y resulta que en esa historia es donde está toda la revelación. En esa Primera de Reyes, ¿sabe qué encontré? 45 veces dice, y todos hicieron lo que era desagradable ante los ojos de Jehová. 45 veces está en Primera de Reyes. Y si usted va a Segunda de Reyes, el número pasa de 45. ¿Cierto? Entonces el Señor nos está hablando a través de su palabra. Mire, no haga esto, por favor. ¿Y el pueblo qué hace? Otra vez volvieron a hacer lo que era desagradable ante los ojos del Señor. ¿Y que hoy es diferente? Hoy es diferente. Hoy es diferente contigo. Hoy puedes hacer todo lo que es agradable al Señor. ¿Cuáles son las consecuencias que eso traerá a tu vida? Entonces hay tal belleza, tal revelación en esa palabra, que es necesario revisar esto. Usted, por ejemplo, en Primera de Reyes encuentra la historia de Salomón, el hombre más sabio que dice la palabra, que ha existido y que existirá. Y resulta que él estaba empeñado en la obra de la construcción del templo. Y entonces esa obra necesitaba impuestos, esa obra necesitaba mano de obra. Y entonces él abrió las puertas y empezaron a entrar todos esos pueblos, empezaron a entrar esos pueblos con sus creencias, con sus dioses, con sus mujeres, y en medio de toda esa opulencia económica empezaron a decaer espiritualmente, empezaron a contaminarse. Y se preguntará usted si recibieron las consecuencias. ¿Cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. ¿Roboam? ¿Qué hizo Roboam? Roboam, ¿qué hizo? Roboam tenía un grupo de asesores de ancianos y otro de jóvenes. El de los ancianos le dijo, no ponga más impuestos, no apriete más la gente. Y sus asesores jóvenes le dijeron, dele chino, hágale a los impuestos, no importa. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? El debilitamiento, caída de este pueblo. Entonces, hermanos, cuando usted entra a estudiar este tema, ¿no?, se da cuenta que el Señor ha sido muy claro, que ha sido persistente, y que la desobediencia del hombre a esa palabra ha sido igual de constante, igual de persistente, y las consecuencias siguen siendo igual de malas, y igual las seguimos haciendo. Y esa enseñanza no puede pasar desapercibida. Estuve leyendo para el cumpleaños 17 de nuestra iglesia si el cumpleaños era bíblico, si la palabra cumpleaños está en la palabra. ¿Qué opinan? Otra opinión fuera de la anterior. ¿Quién tiene? Bueno, entonces les voy contando. La palabra cumpleaños aparece en 3 episodios de la Biblia.
todos tremendos. Usted lee en un lado y le dice, no, terrible lo del cumpleaños, eso era pagano. Los otros dicen, no, no era pagano. Era también una bendición. Y entonces me puse a leer, ¿cierto? Y resulta que los 655 mandamientos, ordenanzas y estatutos, no hay nada en contra del cumpleaños. Amén. ¿Cuántos dije? 655. ¿Cuántos sabemos? Un, dos, no robar. ¿Ah? ¿Quién me lee Génesis 40:20? ¿Quién lo tiene ahí? Génesis 40:20. Primera aparición del cumpleaños en la Biblia. Vamos a ver si es de bendición o si no lo es. Amén. Pastor Leo. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón. ¿Del qué? Cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Y dice que qué. Al tercer día, que era el día del cumpleaños ¿Qué más? de Faraón. ¿Todo? ¿Nuevamente? Sí, sí. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Sí. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos. ¿Y alzó? La cabeza. O sea, Levantó. primera aparición de la palabra cumpleaños en nuestra Biblia, chévere. Hay un decapitado ahí. ¿Será para bendición o será para maldición? Maldición para el panadero. Y para el copero. No, para el copero no. Él fue de bendición. Pero ¿a qué va la enseñanza? A que si usted reflexiona, en ese momento, ¿dónde está nuestro querido José? Abraham, Isaac, José. ¿Sí? Ahora, ¿nuestro José dónde está en ese momento? En la cárcel. Nuestro José está preso en la cárcel, olvidado de todo el mundo, sin posibilidad de llegar a ningún lado. Después de que llevaba más de 2 años preso allí y no tenía posibilidad de salir. ¿Por qué? Porque recuerden que la mujer de Faraón, ¿se acuerda cómo se llamaba el Faraón? Potifar. La mujer de Faraón se interesó en José y ella lo asediaba, lo perseguía y él le sacaba el cuerpo, él le sacaba el quite, pero cuando llega el Faraón, ella invierte completamente la historia y le echa la culpa a José y a consecuencia de eso, pues el Faraón le cree más a su esposa que a... Y entonces por eso está él en la cárcel. Entonces usted dice, uy, qué vida tan desgraciada la de nuestro querido José. Y resulta que el propósito, y que todo bien saldrá, adorábamos ahorita, todo tiene un propósito. Y resulta que el propósito era ¿cuál? Que ese copero, que sí había salvado su vida, recordara que había un hijo de Dios que interpretaba los sueños. Y cuando llaman dice, ¿y es acaso, no es acaso la interpretación? ¿No acaso viene la interpretación de Dios? Y él interpreta en ese sueño, él interpreta en ese sueño. Él interpreta y eso le da toda la de las vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas. Y eso es lo que le da la salida de la cárcel a José. Y todo lo que él viene a hacer, el hombre más importante del mundo político, social, económico de ese momento. No tenía el título, lo tenía el faraón, pero el faraón dependía 100% de él. Segunda vez que aparece la palabra cumpleaños. ¿Quién se acuerda? Nadie, no nos acordamos. Job 1:4. Job 1:4. Esta historia, mientras la encuentran, nos habla de los hijos de Job. Job era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero sus hijos ¿cómo eran? Lee por favor Orlando. Job 1:4. Amén. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos.
Bueno, Ese entonces culpable. fíjense, es la segunda vez que aparece. ¿Y cuál es el destino de esos 10 hijos? ¿Eran 7 hombres? Murieron, Murieron. los mataron. ¿Cierto? ¿Era para Los mataron. bendición o era para maldición? Maldición, maldición. Depende como usted lo mire. Si usted cae en cuenta que el hacer lo que es desagradable ante los ojos del Señor tiene como consecuencia la muerte, pero el no hacerlo tiene la consecuencia de Job, fue multiplicado en todo, va a ser una bendición.